Muy buenas tardes otra vez. Me da mucho gusto estar aquí saludándolos a todos. Ya tenía como un mes que no hacía una grabación o no hacíamos una grabación, ¿verdad? El mes pasado, en marzo, a principios de marzo, fui a Zapotlanejo y el tema de hoy es el temor a Dios, ¿verdad? Y vamos a grabar lo que se predicó allá en Zapotlanejo. Les mando saludos a todos los de Zapotlanejo, especialmente a Cookies, que me recibió allá en su casa como siempre, a su hijo Carlos, que es el que organiza allá las pláticas, ¿verdad? Y a todos los que estuvieron ahí, a Roberto y a su familia, a Juan, ¿verdad? Y a las otras personas que estuvieron ahí. Así que vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, gracias, gracias por todas tus promesas preciosas, Padre, porque muchas veces se nos olvidan a nosotros cuáles son tus promesas. Y tus promesas, Padre, son de que si caminamos contigo, si caminamos en obediencia, tú vas a estar con nosotros. Tú vas a pelear las batallas por nosotros, Padre. Vas a darnos vida eterna. Gracias, Padre, por esas promesas. Te pido, Padre, que el día de hoy tu Espíritu hable, que hable a las personas, Padre, que necesitan escuchar este mensaje y que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les dije que vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es el temor de Dios, porque aquí en este mundo, ¿verdad?, Eh, el mundo nos enseña tantos temores. Eh, no puedes ver tú nada que posiblemente no creas, ¿verdad? El gobierno nos está imponiendo tanto temor. Eh, en el 2020, 19-20, cuando pasó lo de COVID, ¿verdad? La gente estaba completamente aterrorizada. Es más, les puedo asegurar que mucha gente murió de temor. Y en estos últimos tiempos, ¿verdad? Se está haciendo más, se está viendo más eso que el temor, como ya podemos ver por medio de cualquier cosa que busquemos por medio del celular, ¿verdad? O en la computadora, podemos ver que cómo están imponiendo ese temor a nosotros. Y el Señor, ¿verdad? Nos dice a nosotros, y es más, yo les quería explicar a ustedes qué es el temor de Dios. Porque el temor del mundo, pues ya la mayoría de la gente eh, ya tiene ese temor. Y hay un temor que casi les puedo asegurar que cualquier persona que no conoce a Dios le tiene miedo a esto. Y eso es morir. No importa qué tan fuerte se vea la persona, no importa qué tan valiente se vea esa persona, cuando tú le preguntas o cuando esa persona está a punto de morir, se le ve en la cara el temor, ¿verdad? Y yo quería decirles a ustedes qué es el temor de Dios, porque la Biblia nos explica que la sabiduría, el inicio de la sabiduría es temerle a Dios. La Biblia, ¿verdad?, nos explica lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Que no es un temor paralizante, sino que es una profunda reverencia, ¿verdad? Que es un asombro, es un respeto, ¿verdad? Es un respeto hacia su santidad y hacia el poder que el Señor tiene. Lo que lleva, ¿verdad?, es a la obediencia y a la adoración de Dios. El temor, ¿verdad?, de Dios se considera el principio, como les dije ahorita, de la sabiduría, y nos lo dice en Proverbios 1:7. Aunque incluye temor al juicio, ¿verdad? El temor del Señor es una postura de amor y de reverencia, no de temor ansioso, no de temor de que digas, me estoy muriendo, le tengo temor que... No, no. Esto está implicando reconocer nuestra dependencia de Él y apartarse del mal. Eso es lo que quiere decir temerle a Dios, que tú reconozcas la dependencia de Dios y que te apartes del mal. El temor de Dios no significa tener miedo a Él tampoco,
sino sentir una reverencia profunda, un respeto y un reconocimiento de su autoridad absoluta. Porque Él, una de sus promesas de que yo siempre tengo aquí en mi corazón es de que yo sé que Él está en control de todo. Y cuando tú reconoces que Él está en control de todo, ¿por qué te va a dar miedo? ¿Por qué vas a temer? Lo que tú tienes que hacer es pedirle a Él. Lo que tú tienes que hacer es, como acabo de decir, en reverencia pedirle al Señor por lo que tú estás pasando o por lo que se viene, pero sabiendo que Él está en control de eso. Así que eso es un reconocimiento de su autoridad absoluta. Es conocer a Dios como la fuente de todo conocimiento. Es el inicio y la base fundamental y el punto inicial para adquirir la verdadera sabiduría y el conocimiento divino. La reverencia y obediencia se manifiesta en guardar sus mandamientos, no de vivir como uno quiera, sino seguir sus mandamientos. Cuando tú vas a cocinar algo y compras un libro, ¿qué haces? Tienes que seguir las instrucciones. Si tú compras un aparato que nunca has utilizado o cualquier cosa que tú compres, todo viene con instrucciones. Dios también nos dejó instrucciones a nosotros, cómo vivir en este mundo. Y a eso se refiere que tenemos que tenerle reverencia y obediencia completa al Señor hacia sus mandamientos y vivir una vida que le agrada, entendiendo quién es Dios, creador y juez justo. De eso se trata. Les voy a leer unos cuantos versículos, ¿verdad? En donde Dios nos habla del temor de Él, de lo que yo les acabo de explicar. Les acabo de leer el primero, que es en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es la sabiduría? Cuando tú le temes al Señor, cuando tú aceptas al Señor, cuando tú reconoces quién es Él, Él te empieza, y cuando tú empiezas a leer su palabra, Él te empieza a dar la sabiduría para que tú tomes mejores decisiones. Para que tú, en vez de reaccionar por medio de tus impulsos y tus emociones, Él te da el razonamiento de cómo tú vas a responder. A eso se refiere que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque si tú no le temes a Dios, no vas a tener freno. No te vas a refrenar ante las cosas que tú quieras hacer a este mundo, o sobre las tentaciones que vengan delante de ti, o las calamidades o los problemas que vengan enfrente de ti. Va a ser tus emociones las que van a reaccionar con esto. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Perdón, el mal camino quise decir. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor. El temor de Dios, aparte de lo que les dije, les voy a decir por pedacitos cómo Dios nos explica el temor a Él. Es obedecer al Señor, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El Señor nos dio una boca para expresarnos, para comunicarnos, no para hablar barbaridades. Nos dio una boca para bendecir, no para maldecir. En Santiago 3:11 y 12 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? El Señor dice: con la misma boca que bendices también maldices. Y eso no puede ser posible. En Proverbios 14:27 dice: el temor de Dios es
manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El manantial quiere decir que es algo interminable. Eso quiere decir que el Señor nos va a dar eso que sale de la boca de nosotros, la sabiduría para poder hablar con otras personas, que es un manantial que nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando tú le temes a Dios, tú te estás apartando de los lazos de la muerte, porque como les dije al principio, todos vamos a morir. Pero déjenme les digo, no todos tenemos ni vamos a tener temor al morir. En Eclesiastes 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Tienes lo que dice? Eclesiastes dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo que, así de sencillo. Porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que es temerle a Dios. Temerle a Dios es que tú puedas guardar sus mandamientos. Eso es temerle a Dios. Ese es el temor que nosotros debemos de tener dentro de nuestros corazones. No de temer, el Señor nos dice, no le temas al que te quita el cuerpo. Témele más al que puede echar al infierno el cuerpo y el alma, que es Él. Olvídense de los temores, no tengan temor. El Señor no hizo este cuerpo de nosotros para estar temerosos, ni ansiosos, ni enojados. El cuerpo va a empezar a reaccionar basado a esos sentimientos de nosotros. Él no nos hizo para estar así. Por eso nos dice en su palabra, no se preocupen. En vez de preocuparse, oren en todas circunstancias. Hay que orar. En el Salmo 24:11 dice, vengan hijos míos, óiganme, el temor de Dios les enseñaré. Cuando tú lo aceptas al Señor, cuando tú empiezas a caminar con Él, cuando tú empiezas a leer la Biblia, Él te va enseñando lo que es el temor. Porque si ustedes están escuchando, en ningún momento el Señor les está diciendo, ténganme un temor aterrorizante. No, Él dice, si el temor de Dios es amor, el temor de Dios es seguir sus mandamientos, el temor de Dios es que lo escuchemos a Él. Ese es el temor de Dios. En Salmos 147:11 dice, se complace Dios en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esa es la esperanza que uno como cristiano tiene. Que nosotros sabemos, cuando tú le entregas tu vida al Señor, sabemos que un día Él va a venir por nosotros. Ya sea en el rapto o ya sea antes de eso. Por eso ya no hay temor dentro de nosotros. Porque aquí nos lo está diciendo, nos lo dice abiertamente. Dice, Dios se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Que Él nos dio la salvación a ti y a mí. No por lo que hemos hecho, ni porque lo que estamos haciendo. No, Él nos ha dado la salvación solamente por su gracia de Él. Cuando tú te arrepientes, cuando tú le pides de todo corazón que te perdone tus pecados, Él te da esa gracia. Pero lo tienes que decir de corazón. En Romanos 10:9 y 10 nos dice, ahí nos lo explica fácilmente, que si tú confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón que Jesús es el Cristo y que Dios lo resucitó de los muertos, vas a tener vida nueva. Tú pasas de ser un hombre común a un hijo de Dios. Ahora pasas tú a ser un heredero de Dios. Ahora tú ya no eres como un hombre normal. Ahora ya los temores ya no te atacan.
Ahora empieza esa sabiduría que Dios nos da, nos empieza a dar cómo guiarnos en este mundo. No quiere decir que vas a estar fuera de problemas, fuera de dificultades. Lo que Él nos está diciendo es que cuando tú pases por esas dificultades, Él te va a tomar de la mano. Y ya no vas a temer, ya no vas a estar ansioso, ya no vas a estar llorando. Ahora el Señor te da esa fortaleza para que tú puedas caminar en el fuego, no en el fuego físico, por el fuego de los problemas de este mundo. En Hechos 9:31 menciona, bueno, aparte de los versículos que les estoy leyendo, Dios no solamente nos dice con los versículos que Él nos puso, ¿verdad? Porque toda la Biblia está escrita por la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Él. Pero también nos dio muchos ejemplos en la Biblia, en el Viejo Testamento, ¿verdad? Del que es el temor de Dios. Por ejemplo, en Hechos 9:31 menciona que las iglesias, o sea, los cristianos, cuando Cristo vino, andaban en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. En Proverbios 14:26 dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En Salmos 33:18 dice, aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y miren, antes de decirles los ejemplos que les acabo de decir del Testamento Viejo, en Apocalipsis, en el último libro, en el libro en donde el Señor nos dice con detalle lo que va a pasar en los últimos tiempos, ahí todavía habla del temor de Dios. Y quería compartir estos versículos con ustedes. En Apocalipsis 14:7 dice, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren, perdón, creo que no lo escribí bien. Adoren, ha llegado el tiempo del juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Estamos hablando ya en el último libro. Estas son las últimas advertencias que nos dice el Señor a los que le tememos a Él. En Apocalipsis 15:4 nos dice, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. En Apocalipsis 19:5 dice, y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Señor, todos los siervos, grandes y pequeños, quienes con reverente temor los sirven. Aquí nos está diciendo otra vez, los que tenemos un reverente temor, lo servimos a Él. En Apocalipsis 11:18, que es el último que tengo, dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los que creyeron en ti y a los que y a los que temen tu nombre, sean grandes, pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. ¿Quieres ser parte de los que destruyen la tierra o quieres ser parte de los que le temen al Señor? Parte de los que tienen, como nos está diciendo aquí, que se ha llegado el tiempo de recompensar a los siervos, a los profetas y a los que creen en Él y a los que temen en su nombre. Tú escoges. Eso está para que tú lo escojas. Dios no te va, a nadie lo va a forzar. A nadie, ni a mí tampoco. Él nos da esa libertad. Pero Él no nos engaña. Él nos dice la verdad. Sin embargo, tenemos al mundo, tenemos al enemigo, tenemos a las tradiciones que nos mienten, nos engañan. Dios no engaña.
Y nunca lo vas a conocer si no te pones a leer. Nunca lo vas a conocer si tú de corazón lo buscas. El Señor nos dice que si lo buscaras de corazón, tú lo encontrarías. Así que el primer ejemplo que les quería yo explicar de lo que es el temor de Dios es la prueba por la que Abraham pasó. Y eso está en Génesis 22, del 1 al 12. Cuando el Señor le dijo a cuando el Señor le dijo a Abraham que llevara a su hijo Isaac a que lo sacrificara, es lo que les voy a leer. Otra vez, Génesis 22, del 2 al 12 voy a empezar. Dios le ordenó a Abraham: toma tu hijo Isaac, el único que tienes y tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto o sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Voy a hacer una pequeña pausa en esto que acabo de leer. Abraham iba a llevar a su hijo a sacrificarlo. ¿Correcto? Es lo que estamos leyendo ahorita. Pero miren lo que lo que Abraham le dijo a sus siervos. Esa es la fe que Abraham tenía. Les dice: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos con ustedes. Él sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo, pero él tenía la confianza que iban a regresar de una manera u otra. Eso es fe. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿de dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta que cualquiera hiciéramos, ¿no? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Abraham respondió. Déjenme hacer otra pequeña pausa. Porque aquí, donde Abraham está diciendo que del cordero, hijo mío, se encargará Dios, ahí mismo, en donde él iba a sacrificar a Isaac, fue donde Jesús fue sacrificado hace 2000 años. Ese era el cordero del que estaba hablando, del que está hablando aquí Abraham. Y siguieron caminando juntos. Aquí Génesis nos enseña, no he terminado, los dejé como en la montaña, ¿no? Sin decirles el final. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor gritó desde el cielo. Y aquí es donde yo quiero que conecten lo que he venido hablando del temor del Señor. Fíjense lo que le gritó el ángel. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sí sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Ven que el temor de Dios es hacer la voluntad de Él? ¿Ven que el temor de Dios es seguirlo a Él? ¿Tener fe en Él? Él no está hablando aquí de un temor aterrorizante, porque en ningún momento ni siquiera le dio temor perder a su único hijo que tuvo a los 100 años, al que Dios le había dicho que por medio de él iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Ni siquiera tuvo ese temor.
Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que el Señor nos da la sabiduría para tener esa confianza, para tener esa fe que solamente Dios nos puede dar. Es una fe que nosotros no la podemos describir. Es una confianza que tenemos. Este es uno de los ejemplos que les quería dar a ustedes. El otro es en Éxodo 1, del 1 al 17, en donde los egipcios, déjenme decirles cuál es, porque hice varios. Bueno, déjenme leerlos porque aquí también tengo otro ejemplo de lo que les estaba diciendo. Estamos hablando ahorita de las personas que fueron a principio, la familia de José, pero Abraham, Isaac, Jacobo. Todos los hijos de Jacobo, que después se llamó Israel, que los envió Dios a Egipto, y de ahí vamos a seguir, ¿ok? En total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, o sea, cuando se fueron a Egipto. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una gran guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. El rey de Egipto empezó a temer que estaba creciendo tanto esa nación. De las 72 personas que llegaron a principio a Egipto, estaban creciendo mucho más porque estaban teniendo más hijos. Y dijo él: caray, estos están creciendo demasiado. Así que fue así como los egipcios pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades del almacenaje en Ramses. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras, y aquí viene lo que les quiero decir, ¿ok? Había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuva, a las que el rey de Egipto les ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Y miren lo que viene. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Aquí nos demuestra la valentía de las parteras, ¿verdad? Quienes desobedecieron la orden del faraón de matar a los bebés varones por el temor que le temían a Dios. ¿Es un temor aterrorizante? No. Ellas quisieron seguir lo que Dios les pidió que hicieran. Ellas le temían a Dios porque era una reverencia, es un amor, es de servirlo a Él. Ellas tenían esa fe también. Imagínense, si no entró por su pensamiento de ellas, si no matamos a estos niños, nos van a matar a nosotros. Prefirieron salvar la vida de los niños, priorizando la ley divina sobre la autoridad humana. Eso es lo que tenemos que tener también nosotros. Aquí podemos distinguir, ¿verdad?, el temor a Dios sobre el poder humano. Las parteras demostraron que su lealtad suprema era hacia Dios,
no hacia el faraón, enfrentando un alto riesgo de muerte por su desobediencia. Este pasaje resalta cómo la fe puede ser más poderosa que ni la muerte puede asustar a un creyente temeroso. No puede. Como resultado de la valentía de estas dos mujeres, ¿verdad? Dios favoreció y bendijo a las familias de Israel. En resumen, este versículo enseña la importancia de obedecer a Dios por encima de los hombres o gobiernos, fortaleciéndonos con su poder y dándonos una valentía que no se puede explicar. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Lucas 39:9 también nos dice que vivía un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él, escuchen, él y toda su familia eran devotos y temerosos a Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser temerosos a Dios? Yo creo que con lo que les estoy explicando ahorita, debemos de entender que para que tú te vuelvas una persona temerosa a Dios, tienes que aceptar al Señor. Tienes que darle a Él su lugar de creador. Tienes que creer en toda su palabra que está escrita en la Biblia. En Éxodo, ¿verdad? Nos explica que cuando ya por fin Dios los sacó a los israelitas de Egipto y los está trayendo a la tierra prometida, ya estando en la tierra prometida, Dios le pidió a Moisés que trajera a todos los israelitas a la montaña, pero que no se acercaran. Y eso está escrito en Éxodo 20:18 y dice: ante el espectáculo de truenos y relámpagos, sonidos de trompeta y de montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían de distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y escucharemos. Ellos querían que Moisés hablara por medio del pueblo. Si Dios nos habla, seguramente moriremos, dice. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Aquí no solo el pueblo vio, sino que observaba el estruendo y el fuego. Este evento físico de la santidad de Dios provoca un temor reverente. Reconocen que hay distancia entre Dios y el hombre pecador. Hay distancia. Por lo tanto, necesitan a alguien que los acerque a Dios. Y desde un principio, Moisés se mostró como alguien que estaba entre medias de Dios y la gente para representarlos. Después de eso, ¿verdad? Después de eso, ¿viene quién? Los sacerdotes. El sacerdote, una vez que pasó Moisés, entonces vinieron los sacerdotes y ellos eran los que le pedían a Dios. Ellos eran los que eran los mediadores entre Dios y la gente. Aquí en este que les acabo de decir, están pidiendo a Moisés que actúe como un mediador, profetizando el rol sacerdotal en el Viejo Testamento y que después prefigura a Cristo como el único mediador verdadero entre el hombre y Dios. Después de la caída del hombre cuando pecó, siempre ha necesitado un mediador entre nosotros y Dios. Primero fue Moisés, como les acabo de explicar, les leyó los mandamientos. Después fueron los sacerdotes levitas y por último Jesús cuando vino a dar su vida por nosotros y ganó el derecho de ser el único y último mediador para nosotros. Ya no necesitamos mediadores. Ahora el único mediador es Dios. Y la primera de Timoteo dicen, escuchen lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay uno solo, quien dio su vida como rescate por todos. En la primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca,
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Juan 14:6 también nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie, pero nadie llega al Padre sino por medio de mí. Esas son palabras de Jesús. Jesús nos lo está diciendo. Y en Hebreos 12:24 dice: Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Les puedo leer más versículos, ¿verdad? Hay muchos versículos que hablamos de lo que es el Señor, por qué aceptarlo. Pero yo les quería preguntar a ustedes. Es más, no les quería preguntar, les quería decir: cambien los temores de este mundo. Cambien los temores de este mundo por el temor de Dios. ¿Qué estás ganando viviendo temeroso del mundo? ¿Qué te va a dar el mundo? ¿Qué vas a tener cuando tú te mueras? Hayas hecho lo que hayas hecho en este mundo, hayas tenido poder, hayas tenido dinero, influencia, lo que tú hayas tenido, nada te vas a llevar. Y si no tienes nada, peor. Pero hay una garantía que nos da el Señor, que busquemos el propósito. Miren, el propósito de nosotros en este mundo es llegar a conocer a Dios. Es llegar a tener la misericordia y la gracia de Él. ¿Y cómo se gana eso? Como les dije al principio, aceptar que tú tienes la necesidad, que por medio, no importa que tú hagas cosas buenas, tú no vas a poder ganar el cielo. Va a ser con el arrepentimiento, el perdón y el aceptar de quién es Jesús, de aceptar a Jesús en tu vida, de tomarlo como tu único Rey y Salvador. Ya no te dejes arrastrar por el miedo del mundo que nos impone, la incertidumbre, la violencia, los desastres y las guerras, la opresión, o al quedarse solo y abandonado en este mundo, o la pérdida de un ser querido, o de la muerte, o de pérdida monetaria. En Romanos 8:9 nos dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Dios, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tendrás vida eterna. Fíjense lo que nos está diciendo. Otra vez, se los voy a repetir. Que si confiesas con tu boca y en el corazón que Jesús es el Señor, ¿qué quiere decir el Señor? Vamos a cambiar el Señor por Dios. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Dios, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó, que resucitó. De eso se trató la semana, este domingo pasado, de la resurrección de Dios. No de Pascuas, no de, si supieran de dónde viene esa palabra. Es el día de la resurrección de Jesús. Resucitó para que Él fue el primero de los frutos. Él fue el primero en resucitar. Ahora todo el que lo acepte a Él, ahora todo el que le teme a Él, ahora todo el que camina con Él, va a resucitar. No vas a morir. Hay dos caminos solamente: el infierno y el cielo. Tú escoges. Tú escoges. No te esperes más, porque no sabes hasta cuándo vas a vivir. Hoy más que nunca se escuchan jóvenes que están cayendo muertos por ataques al corazón, o con cáncer, o con un choque, una tragedia. No sabes hasta cuándo vas a vivir. No arriesgues tu alma. No pienses ni digas: voy a seguir mi corazón. El mundo te dice: sigue tu corazón. Sé feliz, diviértete.
No se trata de eso. Se trata de que conozcas a Dios y entre más rápido, mucho mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a hacer un rescate por nosotros, Padre. Gracias porque lo resucitaste al tercer día. Gracias, Padre, porque nos has dado tantas promesas. Te pido, Padre, que las personas que estén escuchando allá, que les abras los ojos del corazón. Que el que te busque, Padre, de todo corazón, que le abras los ojos y los oídos, Padre, que le des vida eterna, Padre. Gracias otra vez, Padre, porque vas a venir una vez más por nosotros. Te pido, Padre, que nos mantengas sobrios y alertas y que nos encuentres justos, Padre mío, para recibirnos. Que todo esto sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.